A ver cómo nos va. Sapo de otro pozo presenta Los cuentos de mi viejo. Cástulo Guerra por Cástulo Guerra. Tajadas de naranja. 12 cuentos y 2 poemas de una salta de antes. Producción Cristi Risca. Asesoría Clarity Guerra. Montaje y sonido Ian Guerra. Y a ver cómo lo contamos. Aprendiz de viajante. Eleodoro Randolani, 33 años, conocimientos contables, buena presencia, honradez, desea representar a vuestra empresa en esta zona del país con carácter exclusivo para la colocación de vuestros artículos. De ser aceptado, solicita a ustedes comunicarse con urgencia. Así escribía el hombrecito, ante la apremiante situación económica por la cual atravesaba su hogar, él, su esposa Berta y 3 niños de 8, 5 y 3 años. Por prescripción médica, Elio debió dejar su ciudad natal en una región húmeda del sur. La sugerencia fue partir hacia el norte, a donde había logrado llegar con escasos recursos. De allí la urgencia de conseguir cualquier trabajo. No conocían a nadie, corrían los años 50. Desde chico, Eleodoro se sentía incómodo con su nombre. Prefería Elio, a secas. Usaba lentes desde siempre. Era enjuto. Sus pulmones débiles le causaban ataques de tos, por lo que siempre llevaba un pañuelo en la mano. Trataba de disimular su condición para no incomodar a otros. Todo su cuerpo se sacudía en silencio cuando se tapaba la boca y tosía. Berta le decía que era solo una tos nerviosa. Elio y Berta se conocían desde muy jóvenes. Habían crecido juntos en un pueblito sureño cerca de un río caudaloso. La vida en ese pueblo era simple, tranquila. Todos vivían como en familia, y hasta había todavía una pulpería antigua que conservaba un viejo palenque junto a la calle. En esa vida rural, los jóvenes habían armado su vida al terminar la secundaria. Ella se hizo maestra de jardín, él llevaba los libros en un galpón de materiales agropecuarios. Era una vida alejada de los centros populosos del país, alejada de los conflictos del mundo. Y la pareja se había alejado también de ese mundo campestre de jinetes lugareños avesados que mostraban su destreza en carreras y en domas de caballo. Tampoco participaban mucho de las reuniones familiares. Ambos eran reservados, cohibidos. Los dos se entendían y lograban andar su camino así, de la mano, hasta que la salud precaria de Elio los forzó a emprender el cambio brusco. Había sido una decisión por demás difícil. Elio era poco demostrativo. Él y Berta habían criado a sus niños pulcros, respetuosos y delicados. Los 5 realizaban esparcimientos inofensivos, paseos por los jardines del parque, dibujos y cuentos en la simpleza de su pequeña vivienda alquilada, y se ayudaban en los simples quehaceres domésticos. Cuando llegaba la noche, no se daban al descanso sin antes leer un versículo de la Biblia. Tímido y miope, Berta lo sabía. Elio no podía presentarse a trabajos que requerían cierta agilidad. Podía desempeñarse como oficinista, pero en ocupaciones como esa no había vacante. En una cajita de lata en un rincón del ropero, Berta racionaba el poco dinero que tenían guardado. Ella colocó un cartelito en la puerta que decía: «Se preparan alumnos de primaria». Y ambos buscaron en los periódicos ávidamente. La ciudad norteña era populosa, agitada. El bullicio callejero no paraba en todo el día. El sonido de música discorde, anuncios gritados y programas de deporte inundaba esa existencia como si hubiera temor al silencio. El comercio era febril, la gente era buena, pero el hecho de ser forasteros siempre producía una valla
apenas perceptible. Helio, Berta y sus niños, a decir verdad, siempre habían sido así, forasteros. Eran distintos de los demás. Pero ahora había una necesidad mayor, impostergable, la de subsistir. Los 5. Helio no sabía qué intentar, por dónde comenzar. Se sentía amilanado ante la muralla infranqueable de dificultades. Sentado en una silla endeble, miraba su vida como quien mira al vacío. Sin advertirlo, los 3 niños se le aproximaban y lo miraban preocupados. ¿En qué estás pensando?, preguntaba la niña de 5 años. Si Helio no respondía, los 3 repetían jugando la pregunta: ¿en qué estás pensando? Entonces él volvía en sí, miraba a cada uno y decía: en ustedes. A continuación, Helio siempre pasaba su mano suavemente por sus cabezas y jugaba con sus cabellos. Los niños salían corriendo hacia donde estaba Berta. «Dice que está pensando en nosotros», y reían todos, divertidos por la ocurrencia. Fue así como, guiado por la prensa, escribió a diversas empresas de cierta importancia con la idea de trabajar desde su casa y en zonas cercanas. Pasaron días inciertos de espera, hasta que una mañana, «¡Cartero!», se escuchó. «Aquí dice, ¿cómo es? ¿Eleonoro Randolani?» «No, señor, Eleodoro, pero es aquí», contestó Berta. «Es mi esposo». «Nombre raro, ¿no? Debe ser que no son de aquí». Con manos temblorosas, Berta abrió de inmediato la correspondencia, al leer la aceptación de su esposo como viajante de una empresa de plásticos. Corrió hacia el fondo de la casa para avisarle. Sin ocultar su alegría, exclamó: «Helio, te aceptaron. Ahora podrás trabajar». Él acomodó sus lentes humedecidos, leyó la carta una y otra vez. Un silencio cruzó entre ambos. «Dicen que debo viajar a cubrir otras ciudades más al norte». Los niños observaban expectantes. Esta ansiada respuesta de pronto abría una compuerta de decisiones y responsabilidades insospechadas. «Tenés que tomar este trabajo. Todo nos va a salir bien, Helio». «¿Qué, nos tenemos que ir otra vez?», preguntaron los pequeños. Era una compañía de Buenos Aires. Una semana después, recibió muestras e instrucciones de la empresa para iniciar su labor. Era aprendiz de viajante. Nunca había vendido nada. Por primera vez tendría que hacerlo. Berta conocía la timidez de su esposo. Por ello, le brindó todo su entusiasmo. Había que colocar las mercaderías a costa de todo sacrificio, decía ella. «Serás el mejor vendedor», le dijo Berta. «Las puertas de todos los negocios se abrirán para recibirte. Yo te plancharé el traje para que vayas presentable. Y a las muestras las ubicaremos en una de las valijas que utilizamos para nuestro viaje». «Sí, Berta, así lo haremos. Pero, ¿te has puesto a pensar? Estaré ausente durante muchos días». «Claro, Helio, pero no te aflijas. Yo me encargo de la casa y de los chicos. Vos hacé lo que debas hacer. Tratá de convencer a los comerciantes. Tenés que hacerlo. Yo te tengo fe». «Y sí, así lo haré». Mirándose en el pequeño espejo del baño, se auscultaba largamente, como tratando de ver adentro de sí mismo. Ensayaba diálogos imaginarios. «Mi nombre es Helio. Me llamo Helio, señor. Helio para servirlo». Se preguntaba si alguien compraría algo de él. Trataba de imaginar cómo sería el momento de ofrecer su mercadería. Trató de sonreír, pero le costaba. Para este trabajo necesitaba algo que él no había poseído nunca: confianza en sí mismo. Helio puso las muestras de plástico sobre la pequeña mesa de cocina y las estudió una por una.
Trató de imaginar que eran lo mejor del mundo y que cada cliente desearía adquirir su oferta. Por su lado, Berta se afanó en dar vuelta el cuello de una camisa blanca para ocultar la parte raída. Zurció 3 pares de medias y calzoncillos, remendó la bota de sus pantalones y el codo de su saco. Quitó las hilachas de una vieja corbata y puso todo en una percha como quien despliega ropa de gala. Una lapicera, Elio, te hace falta una buena lapicera. Y algunos útiles, la presentación, ¿no? Hay que ilustrar bien tus zapatos. ¿Qué más? Los niños observaban callados toda esta actividad, sin entender bien. Ponete todo para que veamos cómo te queda, papá, pidieron los niños. ¿Te vamos a ver alguna vez? ¿Cómo es a dónde vas? Fue un domingo a la tarde cuando resolvió hacer su primer viaje. Debía instalarse esa noche en una pequeña ciudad norteña para ofrecer las mercaderías al día siguiente y luego proseguir a otras ciudades. Berta le dio una lista con 1000 recomendaciones y un pequeño inventario de las cosas que llevaba. Elio se despidió de ellos y luego se dirigió con su maletín de esperanzas a tomar el transporte que lo conduciría a la primera ciudad de su ramal. Desde una de las ventanillas del ómnibus, repleto de pasajeros, apreciaba el paisaje. No conocía la zona, tampoco conocía a nadie, pero había que salir a vender. El ómnibus iba acortando distancias hacia su destino, a la vez que los separaba de su hogar. Conforme pasaban los pueblos, los pasajeros subían o bajaban. Él observaba todo movimiento, como tratando de familiarizarse con lo nuevo. La algarabía de algunos jóvenes que viajaban más adelante le contagió algunas risas y, despreocupándose de pensamientos temerosos de lo que vendría, aprobaba ocurrencias de los viajeros con una simple manifestación de complacencia. Trató de acordarse cuándo había estado solo antes. Nunca. La idea de vivir sin Berta le causaba vértigo. Luego volvió a extasiarse detrás de sus lentes de aumento. ¡Parada!, anunció el chofer del ómnibus cuando casi oscurecía. Elio ya estaba listo para viajar del coche. Por la hora, la ciudad tenía sus luces encendidas y la tranquilidad de sus calles al atardecer anunciaba el cansancio del fin de semana. Valija en mano, Elio caminó tratando de ubicar un hospedaje económico. Contaba con escasos recursos y no sabía cuánto tiempo duraría su primer viaje. La compañía le había indicado guardar todos sus recibos para más adelante pagarle sus viáticos. «Buenas noches, señor», saludó al dueño de un hotel cerca de la calle principal. «¿Tiene hospedaje para mí?» «¿Cómo no? ¿Es viajante?», contestó con marcado acento español. «¿Viajante? Sí, señor. Viajante». «Bueno, entonces le ubicaremos en la habitación 9 junto a otro señor que es también viajante. Así tendrán de qué conversar». «¿Ese señor vende plástico también?», preguntó Elio. «No, ferretería». El hotelero acompañó a Elio hasta una habitación pequeña. Había 2 camas, un velador y un ropero viejo que tenía un espejo manchado en el interior de la puerta. El piso de la habitación era de ladrillones y en un rincón había un lavamanos, una jarra con agua, una toalla y un pedazo chico de jabón. Un pequeño baño común que daba al final del pasillo. Sentado en su cama, Elio observaba este nuevo mundo. Salió después hasta un patio interno, miró al cielo estrellado, pensó en su familia y volvió a sentarse mientras limpiaba sus lentes. Qué solo se sentía. «Buenas noches,
Saludó vivazmente a alguien mientras abría la puerta de la habitación. Sin corbata, llevaba saco en mano y una maleta vistosa. «Buenas noches, señor». «Oh, menos mal que la noche no está tan calurosa», agregó el hombre, «porque el calor aquí suele ser inaguantable. Así que somos compañeros de pieza», me dijo el hotelero que tenía de acompañante a un colega. «¿Qué casa representa, amigo?» «Plásticos, vendo plásticos». ¿Primer viaje por la zona?» «Sí, es mi primer viaje, no conozco todavía. Mejor dicho, recién comienzo». «Ah, empieza a pagar el piso». «¿Pagar el piso?», preguntó Helio. «Así decimos de los viajantes novicios. Yo también la pasé, ¿eh? Hacen 7 años que comencé como usted. Primero vendía juguetes, después lavandina y hasta licores. Luego conseguí una firma de ropa interior para mujer y ahora vendo tornillos. No queda otra». El viajante exhaló un suspiro mientras arremangaba la camisa. «Sí, señor», prosiguió. «Ahora vendo fierros, viejo. Nunca estoy en casa, pero el asunto es comenzar, ¿no? Después, en el camino se arreglan las cargas. Todos los comienzos son duros, che. Lo fundamental es no achicársele». «¿Cómo era su nombre, colega?» «Eliodoro Randolani». «Va, Helio». «¿Y el suyo?», preguntó con timidez. «Yo soy Raúl Galíndez». Y lo pronunció como quien presenta una película. «Pero llámeme Lolo, así me llaman mis amigos». «¿Vamos a cenar?», invitó. «Gracias, señor, muchas gracias. Yo tengo mi cena en la valija», contestó Helio. «Mi señora me preparó algunas cositas para el viaje. ¿Gusta?» «No me llame señor, Helio. Somos colegas. Llámeme simplemente Lolo, ¿eh?» Galíndez posó su mano sobre el hombro de Helio y amistosamente le dijo a media voz: «Tiene razón, amigo. Usted sírvase la cena que le ha preparado su esposa. No puede defraudarla. A mí también. Hace 7 años me prepararon la primera cena. Siéntase más cerca de los suyos. Mañana sí, almorzamos juntos. Hasta luego, amigo Helio. Le diré al hotelero que usted no cenará. Lamento no acompañarlo. Yo ya había encargado mi cena. Bueno, hasta luego entonces». «Hasta luego, amigo Lolo», contestó Helio. Helio no durmió bien. No estaba cansado y su mente trabajaba como una pequeña máquina en antelación a su primer día en la palestra. A las 6 se levantó en silencio y se dirigió al bañito del pasillo. Una vez adentro, descubrió por qué había sentido agua que corría toda la noche. En lo alto de la pared del inodoro sin asiento había un tanque que constantemente perdía agua. Tuvo que tirar varias veces de una cadena larga hasta lograr que el tanque por fin se llenara. Durante todo este tiempo, alguien insistía impacientemente en entrar al baño. La ciudad ya despertaba con sus movimientos y sus ruidos. Cuando regresó a la habitación, Lolo estaba ya sentado en su cama, fumando un cigarrillo. «Buen día, Helio. ¿Durmió? Se ve que está listo para la batalla usted». Helio se vistió rápido. El humo del cigarrillo hizo que empezara a toser. Se tapó la boca con su pañuelo, se disculpó y salió a desayunar. Cuando casi terminaba su té con leche y medialunas, se le unió Lolo. Al llegar su café se quedó mirando a Helio. «El humo le hace mal. Mis disculpas, Helio. Mi mujer me repite que fumo y tomo café todo el día. Pero este trabajo se las trae, ¿no? Mira, yo tengo un par de visitas recién a la tarde y le quería proponer algo. ¿Qué le parece si lo acompaño a visitar 3 lugares que conozco bien?» Ambos recorrieron los negocios de la ciudad. Galíndez, despreocupándose de lo suyo, guió a Helio por las calles céntricas. Saludaba a todo el mundo y desplegaba su buen humor mientras enumeraba sus conocimientos de campo. Primero,
Un saludo cordial, lo de siempre. Después entra en conversación con cualquier tema relacionado con el comprador. ¿Me explico? Su negocio, su casa, su familia tienen particular interés en lo que hacemos. Lo nuestro es como un servicio personal a la vida dura del comerciante. Nadie lo ve así. Hay que escucharlo. Y recién cuando tiene la atención del cliente, usted presenta su mercadería, tranquilo. Y así, la venta se hace solita. Si no se da ahora, a lo mejor en la próxima. Su trabajo por ahora no es vender. Su labor es crear una red de posibilidades. Hay días cuando uno no vende ni una estampita, che. Elio vislumbró este camino como algo mucho más arduo de lo imaginado. Según Lolo, no era vender y volver a casa. Esto se parecía más al peregrinaje de un pastor, no de almas, sino de burdos plásticos. A la tarde, Elio fue testigo de cómo operaba Lolo con sus clientes. Él era como quien llega a su propia casa, como un rayo de luz. Elio se sintió incluido en aquel mundo. Pero la buena compañía se terminó pronto. Al atardecer de ese lunes, no cenaron juntos. Antes de despedirse, Galíndez dijo: una última advertencia, Elio querido. Cuídese de esa compañía suya con el tema viáticos, ¿sabe? Por ahí se les traspapela todo y no le devuelven nunca más el dinero gastado de su bolsillo. Gajes del oficio. Ellos es como que esperan que usted les dé su sangre gratis, ¿vio? Lolo salía ya de regreso a la capital. Elio se internaba rumbo al norte. Una jungla caliente, frenética y superpoblada. Debía ganar tiempo para llegar al siguiente pueblo esa misma noche. Una vez solo, ya en las próximas paradas de su ramal, Elio puso en práctica los consejos de su colega. Cada comerciante era un nuevo mundo. Cada encuentro era como empezar de cero. Ahora no, gracias. Mire, a lo mejor más adelante, ¿sabe? ¿Y qué le voy a comprar? ¿Cómo están las cosas? La gente no paga, ¿visto? Déjeme unas muestras, pero no le aseguro. Puro crédito, compa. No, está brava la cosa, che. Fueron 15 días, recorriendo calles, golpeando puertas en distintos pueblos, sudando y durmiendo donde sea y como pudiera. Sabía que no retrocedería. La consigna era vender la mercadería a costa de sacrificio. En parte lo estaba logrando. Cada día agrandaba su sensación de estar aprendiendo, creciendo. Sentía cómo el sacrificio y el trabajo podían reportar satisfacción. Elio comenzaba a disfrutar sus momentos de labor. Como hacía mucho no había podido hacerlo. Pensaba en el placer de vivir del propio sustento. Y entonces comenzó a dejar de pesarle lo que su compañero Lolo le había dicho. Pagar el piso como aprendiz de viajante. El último sábado de su gira por el norte, Elio trabajó intensamente. Había llovido con furia al alba y el resto de la jornada se hizo como un caldero, pero completó su itinerario en esa populosa ciudad fronteriza. Hizo un par de ventas provisorias. Sintió que, con la densidad de población, aumentaba el nivel de energía y de capacidad requerida para manejar su negocio. Estaba agotado. Incluso tal vez había perdido algo de peso, pero su mente estaba alerta y enfocada en su misión. Descubrió que el ramal que la compañía le había asignado era bravo y luchó por rescatar alguna dignidad. Hizo esfuerzos para no caer en la realidad de que tal vez lo estaban usando. Antes de ir al hotel frente a la terminal, a donde pernoctaría previo a su regreso a casa el domingo, el hombrecito quiso sentarse en una fonda barata y recoger sus pensamientos.
pañuelo en mano. Tosió mientras pedía un plato de locro y una gaseosa. Mañana volvía a su hogar. Un viaje en ómnibus de todo el día para ver a los suyos. Debió admitir que no había pensado mucho en ellos, sus 4 amores, la razón de su vida. La cruda realidad de viajante lo había absorbido por completo. Berta y sus niños parecían distantes. Como ausente, comió su cena. Trató de encontrar sentido en su vida. Pidió la cuenta, sacó su billetera para pagar. Pero repentinamente alguien arrebató de sus manos el poco dinero que tenía, mientras otro hombre levantaba su valija y salía huyendo. ¡Oiga! Atinó a gritar Elio en medio de la confusión y con una rapidez casi animal insospechada salió como disparado por detrás de sus asaltantes. El que tenía el dinero desapareció pronto entre la muchedumbre. Elio gritó desesperado: ¡Ladrones! ¡Me han robado! Corrió enloquecido para alcanzar al que llevaba su valija. Allí estaban sus recibos de compra, sus notas de viaje, sus comprobantes para viáticos. Corría y gritaba como una fiera. Un policía atinó a interceptar al ladrón. Otros se sumaron para acorralarlo. Por fin, Elio apresó al maleante, lo tomó severamente de la solapa de su camisa, lo sacudió y mordiéndose, le gritó: «¡Eso no se hace! ¡No se le hace a un trabajador!». El ladrón se zafó, tiró la valija, sonrió y dijo algo que Elio no logró entender. «Jefe, en esta vida hay que sacarle al que tiene». Y el sinvergüenza escapó libre, sin que nadie lograra detenerlo. Elio durmió esa noche en un banco de la terminal, abrazado a su valija. Al alba consiguió un camión abierto cargado de mercaderías que lo llevaría camino a su casa. Entre bolsas iba Eliodoro Rando Lani, aspirando el aire perfumado de los cañaverales, mientras la noche distendía lentamente su manto sobre la tierra. Los árboles parecían bultos en el camino. El vehículo recortaba distancias. Elio, con su único traje azul y envuelto en una nube de polvo, parecía apenas una sombra. Limpió sus lentes y elevó sus ojos para contemplar el cielo de la mañana. No había desayunado y su estómago le hacía ruido. Atravesado en el camino que se alejaba, le pareció ver el cuerpo inerte de una enorme lampalagua. Era como un símbolo de su nueva realidad en este norte argentino. Pensó en los suyos y también en su primer compañero de trabajo, Lolo, a quien no olvidaría. De pronto, descubrió que ya no tosía y pensó: nada importa, sino la familia, el trabajo, sentirse bien con uno mismo, con lo que uno intenta hacer. Saber esto, tan simple y profundo como un mar. Elio hubiera querido llorar, no sabía por qué, pero no valía la pena.